¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acompañándolos en esta sesión donde hablaremos con dos destacadas periodistas sobre técnicas para identificar las noticias falsas y los discursos de odio. Mi nombre es Elizabeth Meigler, soy directora de proyectos para Centroamérica de la Fundación Friedrich Naumann y tendré el gusto de estar con ustedes por la siguiente hora. Tendremos primero las intervenciones de Claudia y Ángeles. Bienvenidas a este escenario y después vamos a abrir, como antes también, el espacio para preguntas. Les pido que por favor el amable público nos ayude colocando sus preguntas en la parte de Ask a Question, plantear una pregunta, y ahí también pueden votar precisamente por las preguntas que les parezcan más relevantes y esas son las que iremos seleccionando para hacerle a Claudia y a Ángeles. Me voy a permitir presentar muy brevemente a nuestras invitadas. Claudia Ramírez es jefa de redacción del diario La Prensa Gráfica de El Salvador, coordinadora del Grupo Diario de América, conformado por 11 de los más destacados periódicos de América Latina, y precisamente este grupo lideró una campaña llamada Anti-Fake para precisamente combatir las noticias falsas. Claudia trabaja con un especial énfasis en temas de libertad de prensa y libertad de expresión. Por otra parte, Ángeles ejerce ya como periodista desde hace 35 años, dedicándose sobre todo a la producción gráfica de contenidos. Ha trabajado en diversas revistas y el Departamento de Producciones Especiales de la editorial Perfil y ha colaborado en la investigación, escritura y edición de distintos libros. Desde el 2007 dirige Loro Communication, una empresa que brinda consultoría para la realización de productos periodísticos, entre ellos Visión Liberal, que es un diario de opinión y análisis sobre la actualidad argentina y global desde la óptica del liberalismo. Sin más preámbulo, Claudia, adelante con tu intervención. Hola, buenas tardes. Solo corroborando que me escuchen. Un gusto saludarlos. Bueno, sí, yo tengo más de 20 años de experiencia en el periodismo y bueno, mi colega no me dejará mentir que en los últimos años hemos tenido que aprender nuevas herramientas y descubrir cómo combatir la falsa información que estamos recibiendo y que se ha, digamos, diversificado porque con el crecimiento de las redes sociales y de algunos medios digitales, pues es mucho más fácil poner en evidencia alguna información sin, digamos, la rigurosidad que los medios de comunicación a lo largo del tiempo lo hemos trabajado, ¿no? Nosotros en la prensa gráfica nos enfrentamos hace algunos años, 4 años más o menos, a la clonación de nuestro sitio web. Fue una cosa impresionante que nos tomó un poco por sorpresa. Ya comenzábamos a ver algunas clonaciones de sitios que aparecían el logo, el sitio muy similar, con información que no correspondía a los sitios. Nunca había pasado en un medio de comunicación salvadoreño y sí le pasó a la prensa gráfica. Un grupo de personas compró dominios muy parecidos a la prensa gráfica. El sitio web de la prensa es www.laprensagrafica.com y compraron sitios en algunos lugares de Estados Unidos que eran iaprensagráfica.com o con una doble A al final. Entonces ustedes veían el sitio y parecía muy similar, pero además montaron logos, tipografía, la forma de estar distribuido el sitio era muy similar al de la prensa gráfica y había que ser muy acucioso para determinar que era un lugar que estaba siendo clonado. Claro, los que trabajamos ahí, que tenemos años de conocer la tipografía y la distribución, la forma de las fotos, el tamaño, era fácil distinguirlo, ¿no? Pero requería una expertise un poco profunda porque a primera vista era el mismo logo, la misma letra, la misma distribución. Y entonces, bueno, tuvimos que informar a nuestros lectores sobre este tema, pero además el periódico decidió emprender una acción legal para intentar determinar quiénes habían clonado el sitio.
en el entendido de que, aunque parecía un juego para algunos, era como, bueno, qué chistosito, habían puesto una entrevista del dueño del periódico, había en ese momento un debate sobre los impuestos que pagaban los medios de comunicación por la ley de imprenta, y ponían un título en el inicio del sitio en el que claramente no era la política de los medios, ¿verdad? La política de la prensa siempre fue pagar impuestos, y este titular decía todo lo contrario, nos generaba una crisis de prestigio y de reputación que tuvimos que atajar y que además llevamos a juicio. En ese momento, bueno, llegamos a un grupo de personas que habían usado sus tarjetas de crédito, conseguimos documentación a través de la Corte Suprema de Justicia con la Oficina Legal de Estados Unidos para que abrieran los archivos de las empresas que habían vendido esos sitios, y pudimos determinar quiénes habían comprado el sitio web y las tarjetas de crédito que se habían usado para ese fin. Sin embargo, después de más de año y medio, 2 años, el país no tenía una ley específica para delitos cibernéticos, se estaba gestando en la Asamblea Legislativa y no logramos ganar el caso, ¿verdad? A pesar de que quedó bien en evidencia el proceso, pero digamos que había un vacío que creo yo que no nos permitió de alguna manera llevar a condena a las personas que habían clonado el sitio. Yo participé directamente en la elaboración del material que publicamos, donde quedaba evidenciado cómo había sido el proceso de compra, y podías comparar los nombres de las tarjetas de crédito que se utilizaron con las tarjetas de crédito que estas personas tenían. Pero a pesar de eso, como les digo, por un tema legislativo no pudimos tener o sea, no fue a favor nuestro, ¿verdad? Y lo que sí creo es que sí permitió en ese momento iniciar la discusión fuerte sobre la necesidad de tener legislación en los delitos cibernéticos y el tema de el riesgo de la reputación, no solo de los periodistas, sino que en general de cualquier persona. Ocurre ahora muy a menudo que las redes sociales, el Twitter de alguien, el Facebook, que es agarrado por alguien que no tiene buenos fines y comienza a publicar cosas que no son acordes a lo que, o son robadas de a las cuentas para poner información que no corresponde con lo que la persona dueña inicial piensa. Entonces, en ese momento existía la posibilidad que no se pudo corroborar y que el juez pidió que se investigara al que era el alcalde de Nuevo Cuscatlán en ese momento, que luego fue alcalde de San Salvador y que ahora es el presidente de la República. Entonces comprenderán que en ese momento era una lucha judicial, pero también de alguna manera política, ¿verdad? Porque él estaba caminando hacia la presidencia. Como les digo, no se pudo confirmar legalmente el nexo de él, pero sí el juez en su resolución dijo que la fiscalía debería de ir por ese lado para tratar de establecer si uno de los contactos que aparecía como dando las órdenes de compra de sitios y clonación y que se identificaba como el presidente Nayib Bukele era efectivamente el presidente Nayib Bukele, que también podría ser una usurpación, ¿verdad? No logramos corroborar que la identidad fuera cierta. Entonces, lo que sí es que creo yo que eso inició una discusión profunda en la sociedad salvadoreña sobre el tema de fake news, sobre el tema de clonación de sitios, sobre el tema de identidades digitales, que nos ha llevado un montón de tiempo y que además nos tienen digamos que estamos ahora en una etapa bien diferente de hacer periodismo y de cómo combatir el tema de las fake news. Yo leía, a razón de que estaba preparando esta presentación, que muchos periodistas ya no nos gusta mucho decir fake news porque es el término que usaba Donald Trump, ¿verdad? Que también es alguien que utiliza mucho este recurso, pero creo que se debe decir con nombre y apellido que son informaciones falsas, inventadas, ¿verdad? Que buscan desestabilizar y crear opiniones encontradas en la sociedad y que cada vez se vuelve más difícil de contrarrestarlas. Un estudio de la Universidad de Arizona decía que apenas el 30% de personas logran identificar los fake news. Sin embargo, yo creería que en América Latina el número es todavía mayor. ¿Por qué? Porque la misma universidad establecía que se requiere un nivel de estudios elevado para poder identificar cuando una noticia es falsa, por lo menos en las primeras de cambio, ¿verdad? Yo siempre procuro a la gente que me lo consulta o cuando estoy en paneles como este,
hablar con la gente sobre la necesidad de conocer ciertos parámetros que nos deberían de ayudar a identificar las noticias falsas. Yo creo que hoy, como estamos tan desbordados con material en línea, sitios web, nuevos sitios noticiosos que están publicando notas constantemente y que pelean mucho por tener relevancia o por tener clics, es importante seguir esta dinámica de consultar varias fuentes cuando queremos realmente identificar si la noticia que estamos leyendo es o no falsa. Nosotros recibimos constantemente cuestionamientos sobre las cosas que publicamos y yo lo que siempre le digo a los lectores es, no se quede con un solo recurso, ¿verdad? Lea varios medios de comunicación que tengan cierta reputación y que tengan años de estar trabajando en esto y verifique la fuente de esa manera. Otra de las cosas que creo que es importante determinar es que un medio de comunicación que tiene prestigio y credibilidad no va a correr el riesgo de no tener confirmada la información que va a poner, ¿no? Entonces, si aparece la noticia en un medio de prestigio, pues puede darla por creíble porque ningún medio que se precie de ser respetado va a poner en juego su credibilidad si no tiene confirmado con 2, 3 o 4 fuentes la información que se está compartiendo. En estos tiempos de pandemia vemos un montón de información falsa, un montón de información sobre el tema de prevención que es importante estar atajando. Nosotros tratamos, por ejemplo, de contrarrestar alguna información que recibimos para poderle dar a la gente un poco de balance sobre en qué debería confiar y en qué no debería de confiar. Otra de las cosas que me parece importante destacar es que la información que debe ser creíble son noticias que siempre van a ir firmadas por un autor, ¿verdad? Es importante que cuando usted lea una nota, vea si esa nota tiene el crédito del periodista, porque de esa manera eso tiene un respaldo de que la persona que escribió esa nota está tan segura de lo que ha hecho que está respaldando con su nombre la información. Ese es otro de los parámetros que deberíamos de tener. Lo otro que es importante es si usted ve una información, digamos que algunos desarrollamos con el tiempo este tema de leemos algo y no nos cuadra mucho la información que estamos leyendo, entonces es importante ir y buscarla en otras fuentes, ¿verdad? Googlearla, buscar si aparece en otros medios, quiénes son las fuentes que las confirman. Y lo otro que es importante es que ocurre muy a menudo que aparecen print screen, es decir, las capturas de pantalla para dar una información. Usted debería de ir y buscar el sitio, por ejemplo, a nosotros nos pasó que aparecían print screen de páginas de la prensa gráfica y cuando usted se metía a la página de la prensa gráfica no aparecía esa información. O pasa mucho con los tweets, aparecen print screen de tweets y usted se va a la cuenta oficial, ya sea de gobierno, de un funcionario, de un periodista, y no aparece ese tweet. Entonces es bien fácil montar en una captura de pantalla información que no es correcta, ¿verdad? Entonces, yo creo que en estos tiempos que estamos hiperinformados, tenemos que tomarnos el tiempo para entender lo que estamos leyendo y verificar si realmente podemos confiar en esa información y en todo lo que la rodea, ¿verdad? Fuentes, la plataforma en la que la vemos, la firma del autor, porque si estamos en una etapa muy complicada, y que cuando ocurren estas cosas como la pandemia que ahorita enfrentamos, se prestan con más facilidad para tener información que no es correcta, ¿verdad? Otro parámetro que para mí es importante es que hay noticias que causan una impresión muy fuerte de entrada, ¿verdad? Una impresión negativa o positiva. Eso también debería de ser un parámetro para investigar más si la información es o no correcta. A mí me preocupa mucho que en nuestras sociedades la gente cree casi todo lo que ve en redes sociales, ¿verdad? Y casi todo lo que ve en algunos medios que son estos nuevos medios que han surgido, que realmente solo escriben para ganar clics y es muy fácil que caigan en este juego, ¿no? Me pasa incluso con mi familia, ¿verdad? Que me mandan información y me dicen, mira, y esto es cierto. Yo soy como el parámetro para ellos para saber si hay información o no falsa, pero es un poco educar al entorno, ¿verdad? Y decir cómo identificar esta información, a dónde tiene que ir, cómo la busca, cómo corrobora que la fuente es correcta o no. Otras cosas que quería comentarles es que, por ejemplo, tenemos esta costumbre de hacer unas lecturas muy rápidas, ¿verdad? La gente se va muchas veces solo con el titular y no lee la nota completa. Entonces,
se crea una idea a partir de solo el titular y no de notas completas. Siempre hay que leer la nota completa. Si algo le interesa en cualquier tema que esté leyendo, es importante que lea la información a su totalidad. ¿Por qué? Porque muchos medios de comunicación jalan o estiran un poquito el titular para intentar atraer a más lectores, aunque en la nota se desdigan de lo que pusieron en el titular, ¿verdad? Entonces, no hay que caer en esas trampas, porque también suele ocurrir que el titular dice a veces lo contrario de lo que dice la nota y usted ya lo empieza a replicar, ¿verdad? En redes sociales o se empieza a pelear con alguien porque esto que dijo era de una manera o de otra. Entonces, hay que tener mucha valoración sobre las notas. Yo de entrada, por ejemplo, descarto las cadenas de los WhatsApp y le he dicho a toda mi familia que descarte las cadenas por WhatsApp, los audios, los videos. Casi nunca puede encontrar alguna información verídica en una cadena de WhatsApp y como a veces no vamos a tener tiempo para estarlas dirimiendo, ¿verdad? Yo las quitaría del escenario de tajo y no las tomaría como una fuente de información, ¿verdad? Luego creo que es importante, en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de contagios, si nos referimos al tema de la epidemia que vivimos actualmente, por ejemplo, si tenemos cifras, es importante ir a buscar esas cifras en Google, buscarlas en otras fuentes, buscar si las autoridades las están manejando. Y yo creo que una de las cosas fundamentales que debería de ser algo que nos ayude en esta era que nos tiene tan convulsionadas con información falsa es no se quede con una fuente. Incluso yo que trabajo en un medio de comunicación le sugiero a la gente que no nos lea solo a nosotros, lea varios medios creíbles, con reputación y saque sus conclusiones a partir de 2, 3, 4 fuentes de información, ¿verdad? Porque creo yo que es mucho más valioso tener varias referencias para hacerse una opinión. Luego, finalmente les quería comentar, había buscado yo aquí una cosa específica que quería decirles. Bueno, creo que las fake news tienen una particularidad que en los países de América Latina se utiliza mucho y es que atacan la emocionalidad. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de notas que nos llevan a estados emocionales de mucha cólera o de mucho regocijo, ¿verdad? Los medios de comunicación, los que somos como cuidadosos con la información que brindamos, tratamos de tener un equilibrio en lo que publicamos. Procuramos no adjetivizar demasiado, por ejemplo, no usamos demasiados adjetivos porque no es nuestra función producirle a usted cólera, regocijo, sino darle información y que usted genere sus propias consideraciones, ¿verdad? Y es importante también saber que las que antes eran nuestras fuentes oficiales y creíbles se han convertido en generadores de noticias falsas, ¿verdad? Lo hemos visto en toda la región con presidentes incluso que no tienen problema para mentir o para llevar información un poco, estirarla hacia lugares de interés, aunque no sea 100% cierto, ¿verdad? Es importante, creo yo, hoy más que nunca creer en los técnicos, en los científicos, en las personas que están capacitadas para eso. Hoy con la pandemia vemos mucho gobernar a partir de temas políticos o económicos y no a partir de temas de salud, por ejemplo. Deberíamos estar hablando con más epidemiólogos, con más gente sobre inmunizaciones, con más técnicos, con gente que está tratando a pacientes con COVID, que nos digan específicamente cómo está pasando la realidad y no desde un ámbito político o económico, que realmente esas son otras valoraciones, pero para conocer el tema de la pandemia, por ejemplo, deberíamos estar hablando con personal técnico. Entonces es importante saber que las que eran antes fuentes confiables, ahora ya no lo son tanto, ¿verdad? Y que por eso es importante tener varias fuentes de información para poderte crear tu propio concepto y tu propia idea sobre lo que está pasando en tu país, en tu región, por ejemplo, en la política, lo que está pasando en las bancadas. Hay ahora mucha discusión sobre préstamos, sobre presupuestos, sobre cómo estamos destinando fondos. Los países latinoamericanos van a quedar muy golpeados económicamente después de esto. Es importante saber cómo van a usar esos recursos, pero para eso tenemos que tener varias fuentes de información, ¿verdad? No basta con que nos diga un diputado de otro partido que el otro está robando, ¿verdad? Tenemos que investigar bien cómo se están usando los votos, cómo se están usando los presupuestos, cuáles son las negociaciones bajo la mesa que se están
manteniendo. Así que yo lo que sugeriría es que si usted quiere saber de salud, busque las fuentes de salud o en medios de comunicación prestigiosos con gente que firme las cosas con su nombre. Es lo que pasa con los estudios médicos. Vea, usted jamás creería en un estudio médico que no lleve la firma de los doctores que hicieron la investigación. Lo mismo pasa con las noticias. No crean nada que no tenga una firma, que no valide lo que usted está leyendo. Creo que por ahí me quedaría a grosso modo. Les quería contar un poco la experiencia de la prensa y bueno, que a partir de ahí hemos tenido que ir sopesando el tema de las fake news. Perfecto. Claudia, muchísimas gracias. Sin más, Ángeles, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría plantear el tema de la fake news comparándola con un virus que se hace en un laboratorio, ¿no? Es decir, no es algo que brota espontáneamente o porque las redes son demasiado amplias y no persiguen ningún fin, sino justamente lo contrario. O sea, las fake news tienen una razón de ser, tienen un impacto que provocar y usa canales que la favorecen mucho porque usan canales creíbles, se meten en nuestro WhatsApp, que es el lugar más confiable para cada persona, ¿no? A donde nos comunicamos con nuestros afectos, con nuestros amigos, con la gente de trabajo, ahí aparecen. Decía que las fake news son de laboratorio porque tiene que ver con un tiempo hiperconectado, con un tiempo donde la tecnología domina la vida cotidiana y buscan un efecto puntual, sobre todo en el caso político, pero no solamente en ese caso, ¿no? A diferencia de una noticia falsa, que puede ser simplemente una noticia que no fue debidamente chequeada o que fue anticipada por alguna razón, la fake news conlleva un germen de malicia en sí misma. Están destinadas a generar confusión, a exacerbar los ánimos, a potenciar un pensamiento determinado. Esa es justamente su peligrosidad mayor. Y al igual que este virus que nos está azotando ahora a la humanidad, también ataca el sistema inmunológico de las personas, afectando su capacidad de pensar, que es uno de los derechos más incuestionables del ser humano, ¿no? Y también afecta paradójicamente a los mayores, igual que COVID, porque esto tiene una explicación muy básica. Nosotros no somos nativos digitales, no hemos nacido en un mundo ya dominado por la tecnología. Nosotros, los que nos informábamos de manera analógica, conocíamos un circuito de la comunicación muy claro. Había un emisor, había un receptor y había un canal que difundía el mensaje. Básicamente eran los elementos de la comunicación que nos enseñaban en la facultad. Ahora todo eso no existe más. Ahora todos somos emisores de información, todos tenemos algo que decir. Cuando nos llega algo y lo leemos decimos, pero lo dijo WhatsApp, lo dijo Twitter, o sea, habla el canal. Le damos una entidad a la noticia que no es la misma que usábamos antes. Entonces empezamos a creer o se crea un caldo de cultivo donde las fake news empiezan a tener un rol decisivo en la formación de opinión pública, ¿no? Muy difícil de regular porque se mete directamente con las libertades individuales, que es algo que nadie debería tener derecho a regular sobre ellas, ¿no? Porque, bueno, van expandiéndose usando estos recursos y cada vez es más difícil separar la paja del trigo, porque incluso hay noticias veraces que utilizan como soporte fotos engañosas, fotos de otros hechos, edición de videos perfectamente hechas, que es casi imposible para el ojo simple no entrenado diferenciar
el video original del que fue modificado. Entonces, la verdad y la mentira empiezan a jugar ahí una carrera peligrosa, ¿no? Porque también decir que todo es mentira es negar la verdad. Entonces hay que ejercer un espíritu crítico, un ojo crítico muy sagaz para ir mirando las noticias como, yo digo que la primera defensa contra la fake news es aprender a leer de nuevo, ¿no? A leer en este mar digital. Leer la noticia cerrando un poco los ojos, poniéndola en duda de antemano. Como decía Claudia, chequear todo el tiempo. Hoy chequear es muy fácil, es ir a Google, es poner unas palabras claves en el buscador y dejar que el resultado reafirme o no lo que acabamos de leer. Es muy fácil chequear una fake news. Lo que pasa es que muchas veces no queremos hacerlo. Porque las noticias falsas no vienen a informarnos sobre algo que no sabemos, sino que vienen a ratificar algo que pensamos. Lo primero que afecta, o digamos, el primer aliado de la fake news es el prejuicio, ¿no? Cuando una noticia convalida lo que yo a priori ya pensaba, la doy por cierta. Estoy como legitimando la mentira desde mi propio prejuicio. Por eso es importante leer con la mente lo más abierta posible. Como bien decía Claudia, todo lo que está enfáticamente dirigido con adjetivos, lo que viene cargado de una intencionalidad, ya en la misma noticia, ya me tiene que dar motivos para desconfiar. La información tiene que ser lo más aséptica posible. Bueno, me parece que las herramientas para combatir las fake news las tenemos que propiciar cada uno de los que leen, ¿no? Antes, la tentación de reenviar tendría que estar como sublimada por la tentación de chequear. Primero lo chequeo. Lo que pasa es que la tendencia es, como coincide con lo que yo pienso, lo comparto, ¿no? Y somos portadores a veces inconscientes de fake news, como tantos portadores asintomáticos de COVID que no se ponen barbijo y también contagian a los demás. Pero más allá de la mentira y la verdad, el problema de las fake news es que son portadoras de odio, ¿no? Porque conllevan en sí esta carga de agresividad que hace que se genere este lenguaje de odio que hoy prolifera en las redes y que después se amplifica en Twitter, se amplifica en Facebook y hace como de todas las bondades que las tecnologías nos da para comunicarnos, se convierten en armas y en espacios, en arenas de pelea donde estamos discutiendo diferencias ideológicas o de pensamiento. Las fake news tienen muchísimas formas de presentarse. Algunas, como dije recién, son videos, otras son a través de bulos, ¿no? De fotos. Ahora con la pandemia de coronavirus han proliferado las fake news de todo tipo, algunas incluso repetidas por dirigentes políticos, no sé, desde aquellas que sugerían que hacer determinados vaos mataban el virus, o que había que afeitarse la barba porque los pelos eran portadores en fin, un montón de recetas caseras que se convertían en consejos que finalmente lo que hacían eran favorecer la expansión del virus y no curaban a nadie. Noticias. Los otros días recibí un bulo que decía que Cristina Lagarde había dicho que el coronavirus iba a matar a un segmento de la población que ya no era útil económicamente. Obviamente una afirmación así no merece ni que uno se detenga a leerlo, pero si hubiera sido cierta, los titulares de los diarios hubieran sacado notas con esas declaraciones, se hubieran tomado medidas obviamente eso nunca pasó, pero sin embargo,
para toda la gente que cree que Lagarde podría pensar algo así, esa información era totalmente creíble. Otras de las formas que adopta son los, en apariencia, inofensivos y simpáticos memes que han saturado las redes en estos días. Y la verdad, los memes son como las unidades más pequeñas de fake news, son como los átomos de la fake news, ¿no? Porque tampoco son inocentes, a veces ni siquiera son graciosos, pero más allá de que a través del humor pretende generar de alguna reacción, también conllevan una carga ideológica bastante peligrosa en sí misma el meme, sobre todo los que están, estos que utilizan mucho la figura de los Simpsons para jugar con el humor, con un humor muy sarcástico, muy hiriente, muy irónico, ¿no? Apuntando a que el virus era un producto de los chinos, y la cantidad de memes que reproducían esta idea también van dejando como una simiente de carga negativa en quien es bombardeado por esta información. En definitiva, y como receta, si es que hubiera alguna receta para combatir las fake news, yo creo que espacios como estos son indispensables, fomentar el debate en todas las áreas, no circunscribirlo a un tema político, porque la verdad, las fake news son herramientas políticas en tiempo electoral. Prácticamente todos los candidatos de todos los colores y todos los países recurren a ellas en alguna medida, pero hay como pequeñas fake news cotidianas que van ensuciando el camino de la información, ¿no? Cada vez cuesta más llegar a conocer los hechos tal cual fueron, a la un poco inexistente verdad objetiva, porque en el periodismo nunca existe la objetividad, pero al menos la presentación puntual de los hechos, el qué, el cuándo, el cómo, las 5 preguntas básicas de la información, hoy está todo teñido por esta gran ensalada de fake news, memes, en WhatsApp, mensajes de WhatsApp, de Facebook. Si tomamos en cuenta que cada 15 segundos un usuario se da de alta en las redes, esta gran comunidad de gente conectada hace que la información se empiece a perder y empiece a perder el valor de estar informados, que ese sería como una consecuencia muy grave, ¿no? De esto de todos tenemos derecho a decir, a hablar, y no pensamos que en el medio la falta de rigor nos va alejando de la verdadera información. Y paradójicamente, cada vez estamos más conectados y más desinformados, ¿no? Entonces, para cerrar un poco mi idea, la conclusión sería, empecemos a dudar de todo, que todo tenga un manto de sospecha individual, y a partir de ahí empezar a juntar los pedacitos de verdad que podamos. Perfecto, pues muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Ángeles. Voy entonces a pasar con las preguntas que nos ha hecho nuestro público para que vayamos resolviendo estas inquietudes. Preguntan, ¿qué medidas deben adoptar los medios de comunicación ante los gobiernos que esconden, entre comillas, o no oficializan las cifras reales de la cantidad de contagios o fallecidos por coronavirus a su población? ¿Para quiénes? Pues bueno, no hay una especificación. Dale. Adelante. Claudia. Sí, yo creo que una de las cosas es tener multifuentes, ¿verdad? Nunca los medios han trabajado con solo una fuente. Digamos que ahora está como más establecido este tema de que quieran ocultar información, pero eso es algo a lo que nos hemos enfrentado los periodistas a lo largo de los años, ¿verdad? Siempre han querido maquillar cifras, disfrazar temas, y es nuestra responsabilidad, y lo ha sido a lo largo de los años, buscar más de una fuente.
Yo, por ejemplo, a mis reporteros siempre les digo que yo no necesito que hablen solo con el ministro, hay que hablar con el ordenanza, con la secretaria, con el técnico, con el que anda en la calle, con el que monitorea, porque la información está en todos esos lugares, ¿verdad? Yo estuve recientemente en un centro de contención porque estaba fuera del país cuando empezó el tema de la epidemia y de los casos en El Salvador. Y incluso en el encierro podías encontrar otras fuentes, ¿verdad? Gente que estuvo contigo y luego se fue a otros centros de contención, los policías que estaban cuidándote, los médicos que estaban a cargo del centro de contención. Se trata de estar alerta, de escuchar las diversas fuentes que necesitamos, porque no solo las oficiales son las que sirven, claro, esas son las que deberíamos de buscar por default, pero tenemos muchas más fuentes de información. Creo que, y no conformarnos, ¿verdad? No conformarnos con lo que nos dicen en una conferencia o lo que dicen ahora que está tan de moda solo ir y hablar y no permitir ni siquiera preguntas. Hay que ir y cuestionar más allá de eso. Creo que es importante. Y otra de las cosas es porque en esta nueva modalidad de dar información está muy cimentado el discurso del odio, ¿verdad? O estás conmigo o estás contra mí. Y eso lo hemos visto en varios presidentes de América Latina. En El Salvador, por ejemplo, el presidente tiene este dichoso dicho que hay un 3%, ¿verdad?, que no lo apoya por las encuestas que lo ponían con un 97% de aprobación. Entonces, él se refiere deliberadamente a ese 3%, y esos son del 3%, y esos son los del 3% que nos apoyan, y esos son los del 3% que están en contra. Entonces, va generando un discurso de odio que es importante también atajar, y solo lo puedes atajar cuando tenés diversidad de fuentes. Perfecto, Claudia. Ángeles, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quería agregar que hoy para los medios tradicionales, por decirlo de alguna manera, ya la primicia no es el primer motor que lo lleva a publicar algo, ¿no? Me parece que la primicia en sí misma ha perdido valor, porque para eso sí están las redes y están los que tiran las cosas, total después desmienten y todo queda en la nada, pero un medio serio, para no perder su reputación, tiene que privilegiar el chequeo de los datos antes que la primicia, aunque eso le signifique salir un poco después, ¿no? Perfecto. Vamos a invitar a una de las personas que planteó una pregunta, su nombre es Francisco, para que comparta personalmente su inquietud, que va a ser bien interesante escuchar a nuestras ponentes con respecto a esta pregunta. Francisco, te vamos a invitar para que subas al escenario. Te va a aparecer una ventana donde por favor aceptes para subir al escenario. No sé si ya te llegó la ventana. Mientras tanto, pues invito a que nuestro público siga participando con más preguntas o que voten por las preguntas que ya están planteadas en la sección Ask a Question para que las vayamos priorizando. Bueno, de momento, Francisco todavía no se ha podido sumar. Voy a continuar con otras preguntas que tengo aquí. ¿Cómo una sociedad sin pensamiento crítico y con un déficit educativo puede discernir sobre qué es o no verdad? Claudia, tal vez si gustas empezar. Sí, justo eso comentaba yo al principio de mi exposición. Justo eso comentaba al principio de mi exposición, que hay un muy buen estudio de la Universidad de Arizona que comentaba que el 30% de las personas no es capaz de identificar el fake news. Yo creería que en América Latina, con los niveles educativos que tenemos, es todavía más difícil. Hay un concepto que utilizamos muy poco, pero es sobre los analfabetas funcionales, gente que puede leer, pero que tiene una lectura comprensiva muy limitada. Eso se ha convertido en un gran obstáculo para nuestras sociedades. ¿Cómo podemos combatir eso? Pues yo creo que con más educación, y nos va a llevar un tiempo, ¿verdad? Vamos a tener que librar esta batalla con pocas herramientas ahorita, y además convirtiéndonos nosotros en agentes informativos y como de duda, estar siempre poniendo la duda
ante la sociedad civil y creando esos espacios de discusión para dudar de todo, como decía Ángeles, a partir de eso, que hay que dudar de todo, pero sí tenemos un gran trabajo en nuestros países porque tenemos niveles educativos muy pequeños, lecturas comprensivas muy limitadas, y creo que hace falta como sociedad hacer crecer este grupo de la sociedad que sea capaz de tener un análisis más profundo en lo que ve y en lo que lee, ¿verdad? Sí, Ángeles. Sí, yo creo que despojarse de emocionalidad para leer la información, ¿no? Ser un poco más, animarnos a descartar, animarnos a sospechar, a dudar, no creer que lo que recibimos porque es una noticia tiene que ser necesariamente real. Yo creo que insisto mucho con esto de no consumir las noticias como consumimos muchas cosas ¿sí? que llegan aluvionalmente, sino poner incluso tiempos, no estar todo el tiempo en las redes, todo el tiempo leyendo, todo el tiempo mirando televisión, todo el tiempo viendo los diarios, porque esa saturación informativa también nos aleja del espacio para la reflexión, ¿no? Y sí, como dice Claudia, va a llevar un tiempo, pero yo soy optimista también. Hace muy pocos años atrás llegaban los famosos correos basura, y nosotros los abríamos y creíamos que que la suerte nos había tocado con esas cadenas de gente que se moría y dejaba fortuna. Hoy nadie abre eso, ya nos reímos, y creo que en poco tiempo hemos aprendido a incorporar que la mentira tiene patas cortas, pero se pueden cortar. Sí, justamente ahí es importante destacar, como comentaban también en el chat, pues la responsabilidad de cada uno, ¿no? De analizar, de verificar la información, de no reenviar por reenviar, sino realmente estar conscientes de que podemos contribuir a un fenómeno pues, que puede causar mucho daño. Y entonces ahí la responsabilidad del individuo es muy importante, ¿no? Sí. Y yo creo también apelar pues a los periodistas que desafortunadamente se manejan con este tipo de información falsa, pues apelar a una ética periodística que es tan importante, y sobre todo lo vemos ahora en tiempos de la crisis actual, ¿no? Importante que es siempre manejarse con responsabilidad antes de difundir cualquier información y causar pánico o causar cualquier otro problema. Me comentan aquí que vamos a invitar a alguien del público, pero creo que estamos teniendo un poco de dificultad técnica para que puedan subir al escenario. Bueno, mientras tanto, sigo con otros comentarios. Bueno, esto va un comentario en la línea del rol que juega la población, ¿no? De no dejarse engañar, porque, bueno, ante la parcialización de los medios de comunicación, la población se siente desilusionada y por eso confían en los medios de comunicación alternos. Entonces, preguntan nuevamente, pero esa pregunta ya la respondimos, si nos pueden orientar en cuanto a lo que los ciudadanos y líderes sociales pueden hacer en este proceso formativo y de gestión. Tenemos una recomendación interesante también en el chat sobre una herramienta para poder registrar textos originales del tweet, fecha y hora, para verificar información que figuras públicas puedan estar difundiendo, información que después pretenden desmentir. En el chat está el dato, la herramienta se llama Tweetstamp. En relación a la crisis actual, hay dos preguntas. Preguntan, ¿la OMS es consideradamente confiable porque su director tiene un pesado prontuario? Y la segunda pregunta la voy a unir directamente porque tiene que ver con la crisis de salud. ¿Por qué están callando a tantos médicos que están saliendo en contra del confinamiento o diciendo otras verdades, con dato en mano y todo? Incluso hoy salió la noticia de un profesor que estaba haciendo hallazgos muy significativos sobre el COVID,
que al parecer asesinaron en Estados Unidos. Tal vez nos puede comentar Ángeles mientras Claudia se reconecta al escenario. Gracias, Ángeles. Bueno, la OMS ha sido muy cuestionada por su labor en esta pandemia. Creo que, la verdad, lo que creo es que la comunidad científica está tan sorprendida como nosotros de lo que ha pasado. Claro. Creo que todos estamos en el día a día viendo cómo evoluciona la curva en otros países, en donde cada uno vive, y no hay como una receta universal que podamos decir, bueno, con esto podemos superar la crisis. Obviamente hay voces mucho más calificadas que otras, hay gente, ¿y por qué se callan? Y bueno, ya eso me excede a mí, ¿no? Yo no tengo conocimientos científicos sobre esto, ni mucho menos. Sí sé que la manipulación de los discursos y la manipulación y el ocultamiento de información forma parte de la historia de la comunicación del hombre, ¿no? Siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora, en estos tiempos donde, como decíamos recién, estamos hiperconectados y hay tantos canales y tantas vías de información, es más fácil la denuncia y demás, pero el silencio forma parte de la comunicación desde la historia misma de la comunicación. Perfecto. Estoy viendo, vamos a invitar a alguien del público, a Rubí Almonacid. No sé si está funcionando o si no. Mientras tanto, voy a plantear la pregunta de Rubí. ¿Qué se dice de estos periodistas que usan estas noticias falsas que se dejan comprar por el gobierno para esconder la verdadera información? Bueno, lamentablemente son los periodistas que dificultan la revalorización de la información que tanto necesitamos, ¿no? Es muy difícil que el periodismo recupere o tenga su necesaria cuota de credibilidad mientras haya periodistas así. Lo que pasa que, bueno, eso depende mucho de la conducta de cada una. No veo la forma de evitarlo, digamos, ¿no? Sí. Ojalá no fuera así, pero es parte de la realidad, es parte de este oficio, es parte del trabajo que tenemos que hacer los periodistas de tratar de limpiar nuestra profesión de esas prácticas, pero en ese campo sí soy bastante pesimista. Sí, es muy complicado y es nuevamente apelar a la responsabilidad propia, ¿no? Es lo todo que ya va al mismo lugar, comentábamos. Finalmente, sí. Así es. Claudia, si quisieras comentar también al respecto de la pregunta anterior que te voy a comentar ahora, ¿qué se dice de estos periodistas que usan estas noticias falsas que se dejan comprar por el gobierno para esconder la verdadera información? Gracias, perdón que me salí un rato. Bueno, que no son periodistas, ¿no? Que no son periodistas. Realmente yo deslegitimaría a cualquier persona que se precie de ser periodista y que solo repita discursos a favor, ¿no? O que compre estas líneas que se prefabrican. Yo creo que no es solo ir al combate contra las instituciones gubernamentales, pero que sí es nuestra labor como medios de comunicación y personalmente como periodistas debatir y cuestionar lo que las autoridades dicen, porque esa es como la esencia de nuestra función. Así que si no lo hacemos, pues no estamos cumpliendo con lo que deberíamos. Y es preocupante porque la gente realmente cree y valora en la credibilidad de las personas que a veces han tenido mucho reconocimiento a lo largo de los años y que ahora pues siguen teniéndolo, pero la función ha cambiado. Entonces también ahí yo los invito a que desconfíen de todos, hasta de mí si quieren, ¿verdad? Pero que puedan y vayan y busquen varios recursos
porque mi tema es que tenemos que educar a la gente a verificar diversas fuentes. Sí, crean en la prensa gráfica, crean en Claudia Ramírez, pero vayan y busquen otras fuentes porque eso nos permite tener una diversidad de pensamiento y crecer como sociedad. Perfecto. Tengo ahora en el escenario precisamente a Rubí, que planteó esta pregunta. De momento no la estoy viendo en video, pero preguntarte, Rubí, si con estos aportes de Ángeles y de Claudia ha quedado respondida tu pregunta. ¿Me escuchas, Rubí? Hola, sí, muy buenas tardes. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, justo yo quería comentar que estoy estudiando la carrera de periodismo y creo que este foro es muy importante, ¿no? Para los estudiantes que estamos interesados en saber sobre las fake news, ¿no? Mucho entra el tema de la ética de un periodista, ¿no? Que al usar las fake news pierde este valor importante que todo periodista debería de tener. Es por eso que iba mi pregunta, ¿no? Porque hay algunos profesores o algunas personas que siempre dicen que los periodistas son comprados por el gobierno y a veces no dan las noticias verdaderas. Más que nada en estos casos de COVID-19, las cifras quizás, ¿no? Alguien dice, estas cifras son más, yo sé que son más muertos, son más infectados, pero es que el gobierno no lo quiere decir porque no quiere alarmar a la población. Entonces, en este caso, ¿qué debería hacer el periodista, no? Debería acotar a estar de acuerdo con no dar información verdadera, eficaz, o también estar dentro de diré, las cifras correctas de lo que está pasando actualmente, que es la pandemia del COVID-19. Perfecto. Rubí, si tal vez nos cuentas, antes de que Claudia y Ángeles eventualmente agreguen algo a lo que nos planteas, ¿de dónde te conectas hoy con nosotros? Sí, claro, yo le digo, soy de Perú, de la ciudad de Lima, en el distrito de Ate. Perfecto, pues bienvenida. Claudia, Ángeles, si gustan agregar algo. Sí, yo creo que hoy no hay forma de negar la realidad cuando la realidad explota en las manos, ¿no? Puede ser que, bueno, todo periodista trabaja para un medio y cada medio tiene sus políticas editoriales que cada uno conoce y acepta, y si no las acepta y no les gusta, se tiene que ir, ¿no? Finalmente es así y no hago juicio de valor sobre eso, pero me parece que tapar la realidad, por más plata que haya, por más sobornos que haya, por más complicidad que haya, es imposible. La realidad se impone. Tiene miles de vías de llegar a los ojos y al conocimiento de los demás. Será una cuestión de tiempo nada más. A mí me parece que una cosa es comprar periodistas, cosa que por supuesto tampoco avalo, ¿no? Pero digo, podemos suponer que esa práctica es más cotidiana en términos políticos, pero otra cosa es negar la realidad, negar la cantidad de muertos de COVID. Lo puedo negar hoy, mañana y pasado, pero en algún momento la realidad se va a presentar en toda su contundencia. Entonces, ahí no hay plata que valga, me parece. No sé, Claudia, ¿vos cómo lo ves allá? Perfecto, Claudia. Sí, bueno, yo creo que como en todas las profesiones hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener claro. Un periodista que tiene ética, pues por principio va a intentar no mentir, ¿verdad? Te puedes equivocar, puedes tener poca información. Pasa ahora con la pandemia que realmente es algo tan nuevo que nos desborda, ¿verdad? Yo me encuentro a veces tratando de encontrar información y no sé ni por dónde empezar y tengo más de 20 años haciendo periodismo, pero pues sí, he cubierto terremotos, inundaciones, cualquier cantidad de tragedias, pero una pandemia la verdad es la primera vez que nos enfrentamos así. Quizás podríamos asimilarlo un poco cuando surgió lo del VIH, que no teníamos claro el contagio y eso, pero aún así no es este nivel de agresividad, ¿verdad? Entonces, sí creo que es importante entender la dinámica. Algunos gobiernos, algunos estados, algunos alcaldes tendrán poca información porque realmente estamos reconociendo este nuevo escenario, pero como dice Ángeles, para mí, estos más de 20 años de periodismo lo que me han dejado es que por más que la gente trate de ocultar información, comprar medios, comprar periodistas, más ahora con la hiperinformación que tenemos y los medios digitales, es bien difícil sostener una mentira por demasiado tiempo. Yo en este país he visto presidentes que pensé que eran intocables y que afortunadamente el periodismo logró destapar la corrupción y cosas que realmente
parecía imposible, ¿verdad? Que, o sea, eran como secretos a voces que te superaban y no llevas por dónde confirmarlos, y finalmente se supo. Tenemos a uno preso, tenemos a otro que fue a juicio, que murió en el proceso, y hay otro que está exiliado en Nicaragua, ¿verdad? También acusado por corrupción. Entonces, esos ejemplos son los que a mí me dan esperanza, que por más que los estados traten de ocultar información, pues eventualmente siempre vamos a encontrar el camino. El tema es, por ejemplo, en el tema de la pandemia, para mí aquí en este país hay epidemiólogos buenísimos que a lo largo de los años han hablado mucho sobre dengue, sobre tifoidea, sobre sarampión, sobre un montón de cosas que nos han afectado y que han sido fuentes válidas, siguen siendo para mí fuentes válidas, y fueron los primeros a los que yo fui a buscar cuando el gobierno dijo cosas que no me hacían sentido a nivel epidemiológico, ¿verdad? Entonces, contrastar constantemente creo que es la fórmula. Perfecto, pues bueno, agradecer muchísimo a Ángeles y a Claudia por compartir sus experiencias, su conocimiento en este tema de cómo identificar noticias falsas y discursos de odio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y participaron también tan activamente con sus preguntas. Esperemos que hayan quedado resueltas. Última pregunta, Ángeles, de Claudia, ya compartimos Twitter, tus redes, Ángeles, que podamos compartir con el público, si tal vez las puedes compartir en el chat. Te agradezco. Ahora las escribo, cómo no. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias, sigan disfrutando las demás sesiones. Hasta luego. Adiós.